Hay una fotografía que llevo guardada desde hace 52 años en el fondo de una caja de zapatos que jamás debí haber vuelto a Wafá a abrir. La fotografía no tiene nada de especial a primera vista. Un hombre joven con bigote fino, camisa de cuadros azules desgastados, parado frente a una jacaranda en plena floración morada que uno reconocería como de Teciutlán en cualquier primavera, sonriendo con los dientes que le conocí siempre, esos dientes ligeramente separados en el centro que le daban a su sonrisa algo de muchacho travieso, aunque ya fuera adulto. Nada raro. Nada que alarme a quien no sepa lo que sé yo. Solo un hombre joven, una jacaranda, una sonrisa. Una tarde cualquiera de 1971, según la fecha escrita a lápiz al reverso con letra, que no era la de Rigoberto. Nada raro. Digo, hasta que uno la sostiene bajo la luz natural de la ventana del cuarto, que antes era de Rigoberto, y la compara con otra foto. Una más reciente. Una que tomamos en el bautizo de mi nieta mayor, Camila, en el año 2002, cuando el mundo todavía era el que yo creía conocer. Y entonces, sí, entonces el mundo entero se mueve bajo los pies, como si el suelo fuera de arena mojada recién batida por el río, y uno no sabe cuánto más puede aguantar sin hundirse, sin que la arena lo jale hacia abajo y se lo lleve. Esa tarde que encontré la caja, yo estaba buscando unos recibos del agua del año pasado. Cosas de trámites. Nada de importancia existencial. Nada que presagiara que iba a terminar arrodillada en el piso de ese cuarto, con las manos temblando y el corazón haciéndome ruido hasta en las sienes. Era un martes de diciembre, uno de esos días grises de la Sierra Poblana, en que el frío se mete por las ranuras de las ventanas, aunque uno las haya sellado con periódico mojado, como aprendimos a hacer de chicas. Serían las 3 de la tarde, quizás las 3:30. Había comido ya, había lavado los trastes, había regado mis bugambilias y me había propuesto resolver el asunto del recibo del agua, porque en enero tendría que ir a la oficina y necesitaba el comprobante del año anterior. Me arrodillé frente al closet del cuarto que antes era de Rigoberto y empecé a revisar cajas, bolsas, carpetas viejas que habían ido acumulándose ahí durante décadas, porque Rigoberto era de los hombres que guardan todo y no tiran nada, convencidos de que algo que llevas 20 años sin usar algún día servirá para algo. El cuarto huele a naftalina y a polvo, a ese olor específico y casi dulzón que tienen las cosas guardadas demasiado tiempo. Ese olor que me recuerda a los cajones de los difuntos, cuando uno va a repartir su ropa después de que se van. No busqué esa caja de zapatos a propósito. No tenía ninguna razón para buscarla. Simplemente estaba ahí, debajo de un suéter doblado color vino, que ya no le quedaba a nadie en esta familia, porque Rigoberto engordó los últimos años, y mis hombros nunca habrían llenado sus mangas, esperándome esa caja como si tuviera nombre y apellido, y dirección, y un mensaje invisible escrito en el lomo que dijera con toda claridad: «Esperanza, ya es tiempo de que me abras». Y la abrí. No voy a contarles todavía lo que encontré adentro de esa caja. No todavía. Primero quiero que me acompañen un poco más atrás en el tiempo, mucho más atrás, para que cuando lleguen a ese momento conmigo, cuando el suelo se mueva bajo mis pies de 70 años, cuando la naftalina y el polvo de ese cuarto se mezclen con algo que huele más viejo que ellos, algo que huele a traición guardada y a amor mal echado y a secretos que debieron haberse dicho 47 años antes, para que cuando lleguen ahí lo sientan tan dentro como yo lo sentí. Porque esta historia no comienza con lo que encontré en esa caja de cartón color café. Esta historia comienza en Teciutlán, Puebla, en el año de 1972, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, y todavía creía, con toda la fe del mundo, que la vida era exactamente lo que uno podía ver con los propios ojos. Me llamo Esperanza Virtudes, Tlalpan Montes. Tengo 72 años,
aunque a veces se me olvida y me sorprendo cuando el espejo me lo recuerda. Soy originaria de Teciutlán, Puebla, y he vivido en esta ciudad toda mi vida salvo por 6 meses que estuve en Puebla capital cuidando a mi tía Celeste después de que le operaron la vesícula en el Hospital General, que ella era muy aprensiva con los médicos y necesitaba a alguien conocido de su lado para poder dormir tranquila. Nunca fui mujer de grandes viajes ni de grandes ambiciones del tipo que uno ve en las novelas. Fui mujer de casa, de tortillas hechas a mano todos los días desde que me casé, de velorios y bautizos, y primeras comuniones y graduaciones, y todos los ritos que tejen la vida de una familia de pueblo. De rezos del rosario los martes en la noche, con las señoras del barrio en casa de doña Refugio Alcántara, que tiene el rosario más bonito que he visto en mi vida, de plata con incrustaciones de ámbar, de enfermedades de niños a las 3 de la mañana, de facturas que no alcanzaban a fin de mes, de manos que nunca terminaban de descansar porque siempre había algo más que hacer. Y también fui, durante 47 años de matrimonio y 1 año y medio de noviazgo, la esposa de Rigoberto Castellanos Durán, que Dios lo tenga en su gloria, o donde sea que los hombres como él terminan cuando se van. Sí, ya sé, acabo de decir algo que suena mal. Ya les explicaré por qué lo digo así. Para eso estamos aquí. Antes de que continúe con esta historia que me cargué sola durante demasiado tiempo, quiero pedirles algo que para mí significa muchísimo. Si esta historia ya les está jalando el corazón, aunque sea un poco, si hay algo en lo que les cuento que les resuena o que les despierta algo, denle like a este video. Un solo toque de su dedo, y yo siento desde aquí que no estoy contando esto sola, que hay alguien del otro lado de la pantalla que me acompaña. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia como la mía, porque hay muchas mujeres que necesitan saber que no están solas y que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad de la propia vida. Coméntenme de dónde están viendo esto, de qué ciudad o de qué país, porque me da una alegría enorme imaginar el mapa de mujeres que me escuchan en este momento. Y si pueden compartir este video con alguien que lo necesite, con su mamá, con su abuela, con la vecina que también cargo historias pesadas, pues qué mejor. Su apoyo es lo que mantiene vivo este espacio donde las mujeres contamos nuestra verdad. Y antes de que sigan escuchando lo que viene, que es muy fuerte, se los juro por lo que más quiero, fíjense en el comentario fijado de este video. Ahí dejé algo que preparé pensando especialmente en las mujeres que alguna vez han cargado el peso de un secreto ajeno, sin siquiera saberlo. Date una vuelta por allá cuando puedas, mija. Teciutlán en los años 70 era un pueblo distinto al que es hoy. Y no lo digo con esa nostalgia falsa de los viejos que creen que todo pasado fue mejor, porque en el pasado uno era joven. Lo digo porque era literalmente diferente en su aspecto, en su ritmo, en la manera en que la gente se relacionaba entre sí. Las calles del centro conservaban todavía el adoquín colonial en muchas partes. Ese adoquín resbaladizo cuando llueve, que en Teciutlán llueve mucho, hundido de manera desigual por el peso de los años, y los carros que no eran tantos como ahora. Los domingos la gente salía a caminar por el jardín principal, después de misa con su mejor ropa. Los hombres con sombrero de palma o fieltro según la temporada. Las mujeres con rebozo de lana aunque no hiciera frío, porque así era la costumbre, y las costumbres no se cuestionaban. Había en la calle Aldama una panadería que olía a canela y piloncillo desde las 5 de la madrugada. Una panadería chica atendida por la familia Meléndez, que hacía conchas, cuernos, polvorones y unas orejas de hojaldre que eran la perdición de todo el barrio. Los maridos iban a comprar el pan antes de que despertara la familia, porque así se hacían las cosas en aquellos tiempos. En silencio, con orden, con una rutina que nadie cuestionaba porque nadie sabía que se podía cuestionar.
Había una plaza con un kiosco de hierro pintado de verde, donde los domingos tocaba una banda de vientos que uno escuchaba desde 3 cuadras si el viento venía del norte. En ese Teciutlán de principios de los 70 vivía mi familia. Mi padre se llamaba Aurelio Tlalpan Vargas, de Huauchinango originalmente, aunque llegó a Teciutlán siendo niño cuando su padre decidió que había más trabajo en la Sierra Alta. Era un hombre de estatura mediana, moreno oscuro, callado de temperamento aunque no de carácter, de esos hombres que cuando hablan uno, escucha porque no desperdician las palabras. Trabajaba en una tienda de abarrotes que era propiedad del señor Claro Gutiérrez, en la calle Juárez, a media cuadra del mercado principal. 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 8 de la noche, sin falta, sin queja, sin que se le ocurriera que pudiera ser de otra manera. A mi padre yo lo admiré siempre, aunque de chica no lo supe poner en palabras, y de grande no encontré el momento de decírselo, antes de que se fuera. Mi madre se llamaba Refugio Montes de Tlalpan, aunque todos le decíamos Cuca, y era el motor de la casa en el sentido más literal. Sin ella no funcionaba nada. Lavaba ropa ajena en una tina de peltre en el patio de nuestra casa. Ropa que recogían y entregaban a las casas más acomodadas del centro. Y también bordaba manteles y servilletas con punto de cruz que vendía en el mercado los viernes y sábados. Con las manos de mi madre y la constancia de mi padre, sacamos adelante una casa que nunca fue grande, pero que siempre estuvo limpia, y siempre olió a copal en las noches de rezos. Mi hermano mayor se llama Cándido Tlalpan Montes, 3 años mayor que yo. Desde chico fue el consentido de mi padre, que así son las familias de por aquí. El varón primero, la niña después, no por maldad, sino por costumbre heredada. A Cándido le dieron las oportunidades que a mí no me dieron, aunque tampoco es que tuviera muchas. Terminó la secundaria con calificaciones regulares, luego aprendió el oficio de manejar camiones de carga en una empresa de Xalapa, lo que en ese entonces era un buen trabajo con prestaciones, y cuando se casó con Guadalupe Treviño, se fue a vivir a Perote. Con Cándido me llevo bien, siempre nos hemos llevado bien. Aunque nos veamos poco porque la distancia y el tiempo hacen lo suyo con las relaciones de hermanos. Yo terminé la primaria completa con puros 10. Tenía facilidad para la lectura y para redactar, y mi maestra de 6º año, la señorita Graciela, le dijo a mi madre que yo tenía aptitudes para seguir estudiando, que debería pensar en la secundaria. Mi madre la escuchó con educación, y en el camino de regreso a casa me explicó, con esa lógica que tenía ella para las cosas, que para qué la secundaria si lo que una mujer necesita para salir adelante es saber guisar bien, coser bien, llevar la casa bien y tener el corazón en su lugar. No lo decía con maldad, lo decía porque era lo que le habían dicho a ella y lo que le habían dicho a su madre antes que a ella, y esa cadena de creencias se había pasado de generación en generación sin que nadie la cuestionara porque cuestionar era un lujo que en aquellos tiempos pocas mujeres podían permitirse. Así que en vez de seguir en la escuela, me quedé en casa. Aprendí a hacer tortillas de masa con las manos de la manera en que mi madre me enseñó, con el movimiento circular y la presión justa que hace que queden redondas y del mismo grosor de lado a lado. Aprendí a cocinar de todo: mole negro, pipián, enchiladas, pozole, tamales de rajas y de frijol para los días de precepto. Aprendí a lavar con zote y a planchar con el fierro de carbón que se calentaba en la lumbre. Aprendí a remendar calcetines y a dobladillar las sábanas cuando se deshilachaban los bordes. Pero yo leía. Eso sí, nadie me lo quitó porque nadie pensó que pudiera hacerle daño a alguien, y quizás por eso no lo prohibieron. Leía todo lo que cayera en mis manos. Revistas, vanidades que dejaban olvidadas en el mercado y que uno recogía sin preguntar de quién eran. Novelas de Corín Tellado que circulaban de mano en mano entre las vecinas como un secreto compartido. El periódico de Puebla que llegaba a Teciutlán
con 3 días de retraso, pero que yo devoraba de principio a fin, incluyendo los clasificados y el horóscopo. Aunque el horóscopo nunca me lo tomé en serio. Leer era mi manera de salir de Teciutlán, sin moverme del banquito donde me sentaba a bordar junto a la ventana del cuarto, que compartía con una cama y media pared de ropa colgada. Fue en esa ventana donde vi pasar a Rigoberto Castellanos por primera vez. Tenía yo 17 años y 3 meses. Él tenía 23. Era un hombre de complexión robusta, no muy alto, pero bien plantado, como se dice, con ese bigote fino que después aparecería en la fotografía de la jacaranda, y que en aquellos años los hombres jóvenes usaban, porque así lo marcaba la moda. Trabajaba en la ferretería de su tío Fulgencio Castellanos, que quedaba a 2 cuadras de nuestra casa en la calle Hidalgo, y pasaba por enfrente de mi ventana todos los días de lunes a sábado, a la misma hora, entre las 11:15 y las 11:30 de la mañana, con una bolsa del mercado que su tío le mandaba a comprar para el almuerzo de la ferretería. Al principio yo ni lo notaba más que a cualquier otro transeúnte. Luego empecé a notar que pasaba, que era siempre el mismo hombre a la misma hora. Luego empecé a esperar que pasara, a poner más atención al bordado cuando eran las 11, para tener excusa de estar en esa silla junto a la ventana. Así empieza todo, dicen los que saben de estas cosas. Así empezó lo mío. Mi madre lo conocía de vista porque, en Teciutlán, todo el mundo que vive en el centro se conoce de vista. Los Castellanos eran familia de bien, decía ella, aunque no tuvieran mucho dinero. Gente de trabajo y de principios, que eso ella lo valoraba más que el dinero. El padre de Rigoberto, don Leocadio Castellanos, había sido zapatero remendón toda su vida con un taller en el portal de la plaza, que ahora ya no existe, y murió de un infarto al corazón cuando Rigoberto tenía 14 años, dejando a la familia en una situación difícil. La madre de Rigoberto, doña Petra Durán de Castellanos, era una mujer de carácter fuerte que quedó viuda con 4 hijos. Rigoberto era el mayor, y los sacó adelante lavando ropa y haciendo tamales para vender en el mercado los sábados. Eso mi madre lo admiraba mucho, y no dejaba de mencionarlo cuando hablaba de la familia Castellanos. Decía que doña Petra era una mujer brava, de las que ya no se ven. El noviazgo entre Rigoberto y yo comenzó en la primavera de 1972, cuando los jacarandas de la calle principal estaban en su mejor momento morado. Comenzó como comenzaban todos los noviazgos en ese tiempo y en ese lugar, con un recado que me mandó a través de Fernanda, una muchacha del barrio que era amiga de los dos, preguntando si yo lo dejaba platicar conmigo, que tenía algo que decirme. Le dije que sí. Empezamos a vernos los domingos en el jardín principal, siempre con alguna vecina cerca porque así lo pedía mi madre, que no era cosa de andar sola con un hombre, aunque fuera a plena luz del día y con media ciudad mirando. Rigoberto era callado pero atento. Siempre llegaba puntual. Siempre traía algo. A veces una naranja. A veces un dulce de tamarindo envuelto en papel de China. A veces una revista que había conseguido de no sé dónde y que guardaba en su bolsa de camisa como si fuera un regalo de valor. Me miraba con esa mirada que tiene la gente joven cuando todavía no ha aprendido a esconder lo que siente. Esa mirada directa y un poco asustada al mismo tiempo. Mi madre lo aprobó después de que lo vio 2 veces y habló con doña Petra. Mi padre no dijo mucho, que era su manera de decir que sí. Y así fue. Rigoberto me pidió a los 18 años, en diciembre de 1972. Me pedí en forma, como se dice. Fue a hablar con mi padre. Le pidió permiso. Mi padre dijo que sí con la condición de que el noviazgo fuera breve, porque esas cosas largas no llevan a ningún lado. Nos casamos el 12 de marzo de 1973 en la iglesia de la Asunción de María, con misa cantada y todo. Mi vestido lo cosió mi madre con una tela de popelina blanca que consiguió en una tienda de Puebla, a la que fue expresamente para eso,
tomando el camión de las 6 de la mañana para llegar antes de que abrieran y escoger la mejor pieza. La tela le costó lo que mi padre ganaba en casi una semana, y mi madre nunca se quejó de eso. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, con tamales de rajas y de chipilín, ponche de guayaba y granada, y un trío contratado que se llamaba Los Trovadores del Mascorro, que tocó boleros y cumbias hasta las 2 de la mañana. Nos fuimos a vivir a una casita de renta, en la calle Xicoténcatl número 16, que tenía 2 cuartos, un baño angosto con el boiler de gas que siempre hacía un ruido extraño cuando uno lo encendía, una cocina pequeña con una ventana que daba al patio, y ese patio donde después sembré mis primeras macetas de bugambilia roja, que todavía siguen ahí, más grandes que yo ahora. La renta era de 200 pesos al mes, que en ese tiempo era manejable con lo que Rigoberto ganaba en la ferretería. No teníamos mucho, teníamos lo suficiente para empezar, y en aquellos tiempos lo suficiente para empezar era exactamente lo que se necesitaba. Rigoberto siguió trabajando en la ferretería de su tío Fulgencio los primeros años, y después, cuando el tío se jubiló y le dejó el negocio a medias con sus hijos, Rigoberto se acomodó en una distribuidora de materiales de construcción que abrió un señor llamado Macedonio Palomino en la salida a Zacapoaxtla, donde estuvo los siguientes 32 años hasta que se jubiló él también. Yo me dediqué a la casa, a las tortillas, al bordado que seguí haciendo para vender los fines de semana en el mercado, porque el dinero siempre fue justo y nunca sobró. Y así fue nuestra vida, sencilla, rutinaria, sin grandes lujos ni grandes tragedias visibles. Una vida de clase popular en un pueblo de sierra, que es una vida de muchas horas de trabajo y pocos momentos de pausa, pero que tiene su dignidad. A veces eso parece suficiente. A veces uno no sabe que debajo de esa sencillez hay cosas que se mueven en la oscuridad como animales nocturnos que esperan su momento para salir a la luz. Nuestro primer y único hijo llegó al mundo el 17 de febrero de 1974. Un domingo muy frío con neblina densa sobre la sierra que hacía que todo se viera como entre algodones. Lo llamamos Rigoberto, como su padre, pero desde el principio hubo algo en ese nombre que no le asentó bien al niño. O quizás fue que yo misma empecé a llamarlo Robertito, de manera natural. Y Robertito fue durante toda su infancia, y luego Roberto cuando ya creció y el diminutivo ya no le cabía. El parto fue difícil y largo, uno de esos partos de primeriza que la partera llama trabajosos, con ese eufemismo que en realidad significa que fue un infierno de 12 horas. Yo estuve en labor desde las 10 de la noche del sábado hasta el mediodía del domingo. La partera, la señora Amparo Gutiérrez de la colonia Xochitlán, decía que la criatura venía con el brazo izquierdo adelante en vez de la cabeza y que había que tener paciencia y dejarle tiempo. Tuve paciencia. Las mujeres de aquellos tiempos teníamos mucha paciencia porque era lo único que nadie nos negaba. Roberto llegó al mundo pesando 3 kilos 200 gramos, con los ojos muy abiertos de un color oscuro que después se aclararía, y un llanto tan fuerte y decidido que se oyó hasta en la calle según dijo el vecino de enfrente, el señor Edmundo, que estaba fumando en su puerta cuando sucedió. Rigoberto estaba en la sala de espera cuando salió la señora Amparo a decirle que era niño. Dicen que lloró, que se quitó el sombrero que traía puesto a pesar del calor del cuarto y que lloró sin pena frente a los que estaban ahí esperando. Mi madre, la hermana menor de Rigoberto, Arcelia, y el señor Edmundo que se había asomado a preguntar. Yo no lo vi porque seguía en el cuarto de parto, agotada como si me hubieran vaciado de todo, pero me lo contaron después y me gustó saberlo. Pensé que un hombre que llora de esa manera cuando nace su hijo tiene buen corazón. Pensé que éramos afortunados. ¿Cuánta equivocación cabe en una sola frase? Aunque quizás no estaba del todo equivocada. Quizás
Rigoberto sí lloró de verdad ese día frente a todos. Quizás por un momento. Ese momento en que la señora Amparo le dijo, «Es niño». Él olvidó lo que sabía y simplemente lloró como padre. Esas cosas pasan entre los seres humanos. La capacidad de sentir cosas contradictorias al mismo tiempo, de amar y traicionar simultáneamente, de llorar de verdad en un momento y mentir durante décadas. Eso no los hace personajes de telenovela, sino simplemente personas, con toda la complejidad y toda la oscuridad que eso implica. Pero no me adelanto. Todavía estamos en febrero de 1974. Roberto tiene un día de nacido. Yo tengo 20 años. Y el mundo es exactamente lo que parece. ¡Tasá! Quiero hablarles de las señales que no supe leer. De las cosas que estuvieron frente a mis ojos durante décadas. Algunas de ellas durante más de 40 años. Y que yo, con toda la habilidad que desarrollamos las mujeres, cuando la negación nos parece más llevadera que la verdad, las fui convirtiendo en nada. Las hice invisibles con la misma mano con que uno borra una mancha de la pared. Frotar, frotar, frotar hasta que uno ya no ve la mancha, sino solo la pared. Así hice con cada señal. Las racionalicé, les puse encima una capa de explicación razonable y seguí adelante. La primera señal llegó en octubre de 1977. Roberto tenía 3 años y medio. Ya hablaba con oraciones completas y hacía preguntas de todo, que siempre fue curioso. Era una tarde de domingo, y Rigoberto y yo habíamos ido a comer a casa de doña Petra, su madre, como hacíamos cada 15 días porque Rigoberto era de los hijos que no abandona a la madre, aunque esté casado. La comida en casa de doña Petra siempre era buena. Hacía una sopa de lima que era su especialidad, con pollo deshebrado y chile tostado, y epazote recién cortado de su maceta. Una sopa que olía a todo lo que une una familia. Aquella tarde doña Petra sacó un álbum de fotografías. Era un álbum de pasta dura color marrón oscuro, de esos que se consiguieron mucho en los años 60, con hojas de plástico transparente que guardan las fotos como si fueran mariposas conservadas. Fuimos pasando las páginas sentadas ella y yo en el sillón de la sala, mientras Rigoberto platicaba con su hermana Arcelia en el patio, y Roberto dormía la siesta en el cuarto de visitas. Fotos de cuando Rigoberto era niño, flaco y serio con su pantalón de mezclilla. Fotos de cuando don Leocadio vivía, con su delantal del taller de zapatería. Fotos de las navidades de finales de los 60 con adornos de esferas azules. Y en una de las últimas páginas vi a un hombre joven que no reconocí. Era un hombre de complexión delgada, diferente a la de Rigoberto, con una frente ancha que le daba a la cara algo de inteligencia particular y una sonrisa un poco torcida hacia la izquierda, como si uno de los músculos de la boca jalara más que el otro. No lo había visto nunca. Pregunté quién era. Hubo un silencio. No fue un silencio largo en términos objetivos. Duró quizás 2 o 3 segundos, pero fue un silencio que tuvo consistencia, que se podía sentir como algo que ocupa espacio. Luego doña Petra dijo con voz tranquila que era un primo de don Leocadio, de la familia de Orizaba, que había venido de visita muchos años atrás y que ya había fallecido. Cerró la página del álbum con suavidad. Rigoberto seguía en el patio y ni se asomó. Yo no pensé nada concreto en ese momento. O sí pensé algo, pero fue tan pequeño, tan fugaz, que no alcancé a agarrarlo ni a nombrarlo. Como cuando uno ve pasar un pájaro que no conoce y antes de que pueda preguntarse de qué especie es, ya voló y solo queda el espacio vacío donde estuvo. La segunda señal fue más concreta, aunque también tardé en permitirle que aterrizara donde debía. Ocurrió en el verano de 1982. Roberto tenía 8 años y estaba en tercero de primaria en la escuela Francisco I. Madero, que quedaba a 4 cuadras de nuestra casa. Su maestra de ese año, la señorita Hortensia Arrieta,
Nos mandó citar a Rigoberto y a mí para hablar sobre el aprovechamiento del niño. Fui con algo de nervios porque una citación siempre pone a las madres en estado de alerta, pero resultó ser una buena noticia. La señorita Hortensia nos dijo que Roberto tenía una facilidad para las matemáticas que ella, en 20 años de dar clases, no había visto con tanta claridad en un niño de su edad. Que resolvía problemas de una manera que no era la que ella enseñaba, que inventaba sus propios métodos y que casi siempre llegaba al resultado correcto por caminos que ella no había pensado. Nos dijo que había un concurso estatal de matemáticas para primaria y que creía que Roberto podía clasificar si lo preparábamos. Rigoberto escuchó toda la presentación de la señorita Hortensia con esa cara seria que ponía cuando escuchaba información que debía procesar. Cuando ella terminó, dijo que bueno, que lo pensaríamos. Afuera de la escuela, en el camino de regreso, Roberto iba delante de nosotros, pateando una piedra por la banqueta como hacen todos los niños. Y yo le dije a Rigoberto en voz baja que el niño había sacado lo de las matemáticas de él, que Rigoberto siempre fue bueno para los números en la ferretería y en la distribuidora. Rigoberto me respondió algo que en el momento me pareció simple modestia de hombre, acostumbrado a no presumir sus capacidades. Yo no soy tan bueno para eso, Esperanza, no como el niño. Y siguió caminando. Esa noche, lavando los trastes después de la cena, estuve pensando en esa frase. Rigoberto era bueno para los números. Llevaba las cuentas de la distribuidora sin calculadora y nunca se equivocaba, cosa que su jefe, don Macedonio Palomino, siempre celebraba. Entonces, ¿por qué diría que no era tan bueno? Llegué a la conclusión de que era modestia, esa modestia particular de los hombres que no quieren que uno les adjudique el mérito de sus hijos porque les parece vanidoso. Lo dejé ir. Guardé ese pensamiento en el mismo lugar donde guardé la imagen del hombre, de la sonrisa torcida en el álbum de doña Petra. Un lugar sin nombre en el fondo de la mente, donde van las cosas que uno no está lista para examinar. La tercera señal fue en el invierno de 1988, cuando Roberto tenía 14 años. Mi hermano Cándido vino de visita desde Perote con su esposa Guadalupe y sus 3 hijos. Una de esas visitas de fin de año que duran 3 o 4 días y llenan la casa de ruido y de alegría desordenada. El hijo mayor de Cándido, Isidro, tenía 14 también, igual que Roberto. Así que los 2 primos pasaron el fin de semana juntos, jugando en el patio, yendo al mercado, discutiendo sobre música porque Isidro era de los Bukis y Roberto era de Soda Stereo, que así eran las diferencias importantes entre los muchachos de esos años. Fue mi cuñada Guadalupe quien hizo el comentario. Estábamos las 2 en la cocina, ella sentada en la silla de junto, mientras yo preparaba el atole de guayaba para la merienda, y Guadalupe miró hacia el patio donde los 2 muchachos estaban jugando cascarita con una pelota vieja, y dijo con voz casual, sin ninguna segunda intención que yo pudiera detectar: «Qué curioso, ¿verdad? Isidro se parece más a Roberto que a sus propios hermanos». Lo dijo como se dicen las observaciones simples, las que uno hace sin pensarlas, porque solo está describiendo lo que ve. Y yo le respondí que era cosa de la familia, que a veces los genes saltan generaciones y uno no sabe de dónde saca los rasgos un muchacho. Pero esa noche, después de que la casa se quedó en silencio y Cándido y Guadalupe dormían en el cuarto de visitas y los muchachos en el de Roberto, me quedé mirando a Roberto mientras terminaba de cenar unos frijoles que habían sobrado. Lo miré con cuidado, con esa atención que una pone cuando está comparando y no quiere que el otro se dé cuenta. Roberto era alto para su edad, 1,72 m ya entonces, de piel más clara que la mía, aunque no tan clara como la de Rigoberto. Tenía la frente amplia y tenía esa sonrisa, la sonrisa torcida hacia la izquierda. Me levanté de la mesa con el pretexto de traer más tortillas del chiquihuite y me quedé parada frente al fogón apagado un momento, respirando despacio
hasta que el pensamiento que había comenzado a formarse con una forma que yo no quería reconocer se fue difuminando como el vapor sobre el comal. Volví a la mesa. Le pregunté a Roberto si quería más frijoles. Me dijo que no, gracias. Seguimos la cena en silencio. Eso fue todo lo que me permití esa noche. La cuarta señal sucedió en 1993. Roberto tenía 19 años y había entrado ese año a la Universidad Autónoma de Puebla a estudiar contaduría, que era lo que quería desde que la señorita Hortensia le descubrió la facilidad para los números. Venía a Teciutlán los viernes o los sábados, según le cayera el viaje en helado, y se regresaba el domingo por la tarde. Un sábado llegó con una chamarra nueva que yo no le había visto, de cuero genuino color café oscuro, con costuras dobles y cierres de metal. Era una chamarra cara. Lo suficientemente cara para que yo notara que no era cosa de una tienda de segunda o de oferta de fin de temporada. Le pregunté de dónde la había sacado porque su gasto mensual no le alcanzaba para eso. Roberto dijo que un conocido se la había regalado, que era un señor que daba clases en la facultad y que a veces ayudaba a los alumnos con cosas así. Rigoberto estaba en su sillón leyendo el periódico, como todos los sábados a esa hora. No había levantado la vista en todo el rato que Roberto y yo hablábamos. Yo pregunté el nombre del señor que había regalado la chamarra. Roberto dijo: Aurelio Malpica, un nombre que yo nunca había escuchado antes. Rigoberto, en ese momento, cerró el periódico. Lo dobló con movimientos controlados, casi mecánicos, y se puso de pie sin decir nada. Dijo que iba al baño. Se fue. Yo me quedé mirando el periódico doblado sobre la mesita. Era el Diario de Puebla del viernes. La sección de deportes quedó de frente. Yo no leo la sección de deportes. Me quedé mirándola sin leerla, pensando en la manera en que Rigoberto había cerrado ese periódico. No era su manera de cerrar el periódico. Él lo doblaba siempre despacio, con cuidado, porque le gustaba leerlo completo y luego guardarlo. Lo que hizo ese sábado fue cerrarlo rápido, con un movimiento que no era habitual, como el que cierra algo porque de repente sobra. Eso pensé. Y luego me levanté a buscar los platos para la comida, y se me fue. La quinta señal fue en 2001, cuando Roberto tenía 27 años y recién se había comprometido con Alejandra Fuentes, una muchacha de Teciutlán misma que él conoció por medio de unos amigos en común y con quien llevaba año y medio de noviazgo. Alejandra es buena persona, trabajadora, cariñosa, con carácter firme pero buen corazón. Yo la quise desde el principio. Rigoberto también la aceptó bien, que no siempre pasa eso con los padres y las nueras. Invitamos a los dos a cenar para celebrar el compromiso. Fue una noche agradable, de esas que uno quisiera que duraran más. Brindamos con sidra, comimos pollo en mole, que hice desde el día anterior. Hubo postre de cajeta que trajo Alejandra. Hablamos de planes de boda y de dónde vivirían y de cuántos hijos querían. Cuando ya era tarde y Alejandra fue al baño antes de irse, Roberto se quedó un momento conmigo en la cocina, ayudándome a guardar los vasos de sidra en la alacena. Estábamos solos él y yo, con el ruido del agua del baño de fondo. Y me dijo, de repente, sin que yo le hubiera preguntado nada: «Mamá, ¿tú crees que uno puede querer mucho a alguien y guardarle un secreto al mismo tiempo?» Lo miré. Él me miraba con esa cara seria que a veces ponía cuando algo lo preocupaba de verdad. Le pregunté que de qué hablaba. Me dijo que nada, que era una pregunta general, filosófica. Le dije que depende del secreto, que hay secretos que protegen y secretos que dañan, y que uno tiene que saber distinguirlos. Me dijo que sí, que tenía razón, y sonrió esa sonrisa torcida de siempre. En ese momento regresó Alejandra del baño, y ya no hablamos más de eso. No volví a pensar en esa pregunta hasta que encontré la caja de zapatos, 4 años después de que Rigoberto murió.
La sexta señal fue apenas 4 años antes del día del closet. Fue una tarde de entresemana, hora en que Rigoberto y yo estábamos solos en casa. Yo bajaba las escaleras del segundo piso donde están los cuartos y desde el pasillo escuché la voz de Rigoberto en la sala, hablando por teléfono. Eso no era raro. Rigoberto recibía llamadas de sus hermanos, de conocidos de la distribuidora, de vez en cuando de alguien del barrio. Pero algo en el tono de su voz me hizo ir más despacio, pisar con más cuidado. Alcancé a escuchar apenas unas pocas palabras. Eso ya no tiene remedio. Ya pasó mucho tiempo. No hay nada que hacer ahora. Y luego silencio. Luego la voz bajó tanto que ya no pude escuchar nada. Cuando llegué al final de las escaleras y entré a la sala, Rigoberto estaba guardando el teléfono en el bolsillo de la camisa. Me miró con esa calma que siempre tuvo, esa calma que yo siempre interpreté como carácter tranquilo y que ahora entiendo que también podía ser práctica larga de no dejar ver lo que pasa adentro. Me dijo que era su prima Chabela, que estaba enferma de los riñones y que andaba muy mal. Le dije que qué lástima. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no, que Chabela tenía a sus hijos cerca. Fui a la cocina a preparar el café. Y eso fue todo. Esas fueron las 6 señales. 6 momentos repartidos en 44 años que ahora, con la distancia que da saber la verdad, parecen tan claros como letras de molde en una página blanca. El hombre de la sonrisa torcida en el álbum. La frase de Rigoberto sobre los números. La observación de Guadalupe sobre el parecido. El periódico cerrado de golpe. La pregunta de Roberto sobre los secretos y el amor. La llamada que Rigoberto bajó la voz cuando me oyó venir. ¿Por qué no las junté antes? ¿Por qué no hice la suma que daba un resultado tan evidente? Porque uno no suma lo que no quiere sumar. Porque uno no lee las señales que apuntan hacia una verdad que no está lista para saber. Porque hay una diferencia enorme entre sospechar y saber. Y esa diferencia se llama el resto de la vida que uno todavía tiene que vivir con esa persona. Y a veces es más fácil no saber. Y como estamos aquí hablando de esas cosas que pesan en silencio, quiero que sepan que si en el comentario fijado hay algo que dejé para ustedes, no es porque quiera interrumpir la historia. Es porque sé lo que se siente cargar sola con preguntas que no tienen respuesta. Asómense por allá cuando acaben de escuchar. El momento de la tensión más alta antes de la verdad no fue el día que encontré la caja. El momento de mayor tensión. El momento en que mi cuerpo supo algo que mi mente todavía se negaba a formular con palabras claras y directas. Fue unas semanas antes, en noviembre de 2022, durante la visita de Roberto y Alejandra para el Día de Muertos. Pero antes de contarles ese momento, necesito contarles cómo llegué a él. Porque la tensión no apareció de un día para otro, como aparece la lluvia cuando de repente se nubla el cielo. La tensión llegó gradualmente, acumulándose semana a semana durante los meses que siguieron a la muerte de Rigoberto, con la paciencia de las cosas que saben que al final van a tener que salir, aunque uno haga todo lo posible por mantenerlas adentro. El primer año de viudez fue el año más extraño de mi vida, y eso es decir mucho para alguien que ha vivido 72. Los primeros meses después de que Rigoberto murió, yo estaba tan ocupada con el duelo y con los trámites, el acta de defunción, el arreglo de la pensión del IMSS, los papeles de la casa que había que poner en orden, que no había espacio para otra cosa. El duelo llenaba todo, no porque el amor hubiera sido extraordinariamente grande al final de nuestra vida juntos, que no lo era, que se había ido convirtiendo en costumbre y en hábito, sino porque el duelo tiene sus propias reglas y no le importa si uno amaba mucho o poco. Llega igual, llena igual, deja el mismo silencio cuando se va. El segundo año fue diferente. En el segundo año la casa empezó a ser mía de una manera
en que nunca lo había sido mientras Rigoberto vivía. Empecé a mover cosas de lugar. Cambié el sofá de la sala que siempre había estado frente al televisor y lo puse de lado, mirando hacia la ventana, porque yo prefiero ver hacia afuera cuando estoy sentada, y Rigoberto siempre había preferido ver la televisión, y su preferencia era la que se había impuesto durante 45 años, sin que ninguno de los dos lo discutiera. Cambié las cortinas del cuarto por unas de color amarillo claro, que le dan más luz a la habitación por las mañanas. Sembré más bugambilias en el patio, de color naranja, que es mi favorito, aunque a Rigoberto no le gustaba, porque decía que era un color escandaloso. Esos cambios pequeños fueron también un proceso de conocerme, de descubrir qué era lo que yo prefería en un espacio que antes había sido compartido. Y en ese proceso de conocerme, empezaron a surgir preguntas que antes no me había hecho porque el ritmo de la vida compartida no dejaba espacio para hacérselas. Preguntas como: ¿quién fue Rigoberto en realidad? No el hombre que yo conocí de domingo a domingo. No el marido que llegaba a una hora, comía lo que yo preparaba, veía el noticiero y se dormía. Sino el hombre de adentro, el que tenía pensamientos propios que nunca me compartió, secretos que nunca me dijo, una vida interior que yo no había podido acceder porque nunca me había dado las llaves. ¿Quién era ese hombre? Esas preguntas, que en principio parecían parte natural del proceso de duelo. Uno siempre se hace preguntas sobre los que se van. Fueron tomando un peso diferente conforme pasaron los meses. Fueron tomando la forma de algo más específico, más concreto. Fueron apuntando hacia algo que yo todavía no podía nombrar, pero que sentía como una presión en el pecho cuando me sentaba a revisar las cosas de Rigoberto, que fui haciendo poco a poco, sin prisa, porque no hay obligación de vaciar los cajones de un difunto en una sola tarde. Fue en ese proceso de revisar sus cosas, sus camisas, sus documentos, sus libros de contabilidad de los años en que trabajó en la distribuidora, sus cartas guardadas en una carpeta de plástico azul, que principalmente eran circulares del sindicato, y facturas viejas, cuando noté algo que me dejó pensando varios días. Entre sus cosas había un teléfono celular viejo, de esos de pantalla pequeña sin internet, que había usado los últimos 5 años antes de morir. Yo nunca había entrado a ese teléfono porque nunca había tenido razón para hacerlo, y porque la privacidad de las personas, incluso de nuestros esposos, me parece algo que se debe respetar. Pero el teléfono estaba ahí, sin clave de seguridad. Rigoberto nunca supo poner claves en los teléfonos, y un día lo encendí para ver si funcionaba antes de decidir qué hacer con él. Tenía 32 mensajes guardados. La mayoría eran del operador de telefonía, de felicitaciones en temporada navideña o de avisos de recargas. Pero había 3 mensajes que no eran del operador. Eran de un número sin nombre guardado, con clave de área de Puebla. El contenido de esos mensajes era breve, de esas conversaciones cortas entre personas que ya se conocen bien y no necesitan explicaciones largas. El último mensaje, enviado 3 semanas antes de que Rigoberto muriera, decía: «Aurelio preguntó por ti otra vez. Le dije que estabas mal de salud. Ojalá estés bien. Aurelio». No conocía a ningún Aurelio relacionado con Rigoberto. No era nombre de ningún familiar que yo conociera. No era un compañero de trabajo que hubiera mencionado. Era simplemente un nombre. Un nombre en un mensaje en el teléfono de un hombre muerto. Y el número sin guardar con clave de Puebla. Tardé 2 semanas en decidir si llamaba a ese número. Luego decidí que no iba a llamar, que era meter la mano en algo que quizás no tenía que ver con nada importante. Lo dejé ir. Guardé el teléfono en un cajón. Seguí con mis días. Pero Aurelio se me quedó sonando en la cabeza como una palabra que uno lee y no entiende bien y vuelve a releer. Aurelio. Mi propio padre se llamaba Aurelio. No era un nombre raro. Podía ser cualquier persona,
Podía ser el hijo de un conocido. Podía ser un cliente de los tiempos de la distribuidora. Podía ser un vecino de algún lugar. Podía ser cualquier cosa. Pero cuando uno ya tiene una sospecha plantada, aunque sea pequeña, aunque sea sin forma definida, empieza a verla en todos lados. Empieza a darle forma con cada cosa nueva que encuentra. Empieza a construir un rompecabezas con piezas que antes parecían sueltas y sin relación. Y la pieza que terminó de mover algo dentro de mí fue la pregunta de Roberto en el Panteón. Si están escuchando esto y sienten que la historia los tiene de la mano jalándolos hacia adelante, denle like, por favor. Ese apoyo me dice que no estoy hablando al vacío. Y sigan escuchando, que lo que viene es la parte más difícil de contar y también la más importante. Siempre que vienen en noviembre vamos juntos al panteón a dejarle flores a Rigoberto y a mis padres, que están enterrados en el mismo cementerio con 4 años de diferencia. Fue en ese panteón, mientras yo acomodaba las flores de cempasúchil en el florero de hojalata de la tumba de Rigoberto, que Roberto se quedó parado un momento, mirando la fotografía de la lápida. Esa foto del último cumpleaños de Rigoberto, donde salió con una camisa azul marino y los ojos entrecerrados porque el sol le pegaba de frente. Roberto la miró un tiempo más largo de lo que solía. Luego me dijo: «Mamá, ¿tú crees que uno se parece más a quien lo crío o a de quien viene?» La pregunta me golpeó como agua fría. No de manera violenta, sino de esa manera en que el agua fría te despierta de golpe cuando estabas dormida. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que nada, que había leído algo sobre epigenética, sobre cómo el ambiente moldea más que los genes en muchos aspectos, y que le había quedado dando vueltas esa idea. Alejandra asintió con la cabeza desde el otro lado de la tumba donde acomodaba sus propias flores. Yo seguí arreglando el cempasúchil. Pero la pregunta de Roberto se me quedó en el oído todo el camino de regreso al panteón, y durante la cena esa noche, y a la hora de lavar los trastes, y cuando intenté dormir, y no pude hasta las 2 de la mañana. Eso me dio inquietud. No certeza, todavía no. Pero inquietud. Una inquietud que se instaló en el pecho como cuando uno se toma algo frío muy rápido, y el frío se queda un momento donde debería haber calidez. Empecé a notar cosas que antes no había querido notar. Me encontré mirando fotografías de Roberto con una atención diferente. Una atención de detective que busca detalles. Me encontré recordando comentarios de años atrás. La observación de Guadalupe, la pregunta de la maestra Hortensia, y conectándolos de maneras que antes había evitado. Me encontré mirando la fotografía de la lápida de Rigoberto, y luego mirando una foto de Roberto en su graduación de la universidad, y buscando en los dos rostros los puntos de contacto que deberían estar ahí. Los puntos de contacto eran pocos. Muy pocos para los que uno esperaría entre padre e hijo. Intenté razonar ese pensamiento. Me dije que los parecidos no siempre son evidentes entre padres e hijos. Me dije que Roberto había sacado rasgos de mi familia, que mi madre también tenía la frente amplia, aunque no tan marcada. Me dije que la sonrisa era una cosa aprendida, que los hijos aprenden a sonreír de quienes los rodean y no necesariamente de sus genes. Me dije muchas cosas, durante muchas noches, mientras el invierno avanzaba y los días se volvían más cortos y más grises. Pero la inquietud no se fue. Se quedó ahí, instalada, creciendo de manera silenciosa, hasta el martes de diciembre, en que me arrodillé frente al closet, buscando el recibo del agua. Que no encontré, por cierto. El recibo del agua del año anterior estaba en una carpeta azul sobre el escritorio de la sala, donde siempre guardo los papeles del año en curso. Lo habría encontrado ahí de inmediato si no hubiera estado buscando en el closet de Rigoberto, que era el lugar menos lógico del mundo para buscar un recibo. ¿Por qué busqué ahí y no en el escritorio? Eso todavía no lo entiendo del todo.
Quizás algo en mí sabía que necesitaba buscar en ese closet, y el recibo fue solo el pretexto que me di para hacerlo. O quizás simplemente soy una mujer de 70 años que a veces busca en los lugares equivocados. Eso también es posible. Pero la caja estaba ahí. Durante los días posteriores a encontrar la caja, mientras procesaba en silencio lo que había descubierto, hubo un momento en particular que me marcó más que los demás. Fue una tarde en que llamé a Roberto por teléfono, con el pretexto de preguntar cómo estaban los niños, mis nietos Camila y Marco. Estuvimos hablando de cosas normales, que Camila había tenido un examen, que Marco estaba en una obra de teatro de la escuela. Y en un momento de la conversación, Roberto me preguntó si yo estaba bien, que me notaba algo diferente en la voz. Le dije que nada, que estaba un poco cansada, que el frío de diciembre siempre me ponía así. Me dijo que me cuidara, me dijo que me quería, y yo le dije que yo también lo quería, con esa normalidad de todos los días que cubre las grietas de adentro, si uno sabe ponerla bien. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la silla de la cocina durante un buen rato, con las manos en la mesa, mirando la pared donde está colgado el calendario del año de una tienda de materiales de construcción que Roberto me trajo en enero. Pensé en esa voz de Roberto en el teléfono. Pensé en que esa voz me la sé de memoria, que la conozco desde los primeros sonidos que hizo al nacer, desde el llanto que se oyó hasta en la calle. Pensé en que ese hombre era mi hijo, en el único sentido que para mí importa. Lo había tenido en mis brazos, le había dado de comer, le había enseñado a caminar agarrado de mis dedos por el patio de la casita de la calle Xicoténcatl. Lo había cuidado enfermo, lo había visto crecer y hacerse hombre. Eso no lo borraba ninguna caja de zapatos, pero tampoco podía fingir que la caja no existía, que lo que había en ella no era real, que el mundo seguía siendo el mismo que era el lunes antes de encontrarla. El mundo ya no era el mismo, y yo tenía que decidir qué hacer con eso. Esa decisión tardó 2 semanas en cuajar. 2 semanas de levantarme y hacer el café, y regar las bugambilias, y ir a misa y saludar a los vecinos, y no decirle a nadie nada. 2 semanas de cargar en silencio una historia que no había pedido que me pusieran encima. Y luego, en el año nuevo de 2023, me levanté un martes con la claridad de quien ha dormido bien por primera vez después de mucho tiempo, aunque yo no había dormido bien, y tomé la decisión de no guardar más silencio. Si hay algo que supe a los 70 años que no hubiera sabido a los 30, es que el silencio solo protege a quien tiene algo que esconder. Yo no tenía nada que esconder. Rigoberto sí lo había tenido. Pero Rigoberto ya no estaba, y el silencio que él había construido seguía ahí en pie, pesando, ocupando espacio en mi casa, y en mi vida, y en la vida de Roberto. Yo no quería seguir siendo la guardiana de ese silencio, así que empecé a jalar el primer hilo. Si están escuchando esto y el corazón les está apretando igual que a mí cuando lo cuento, denle like a este video, por favor. Y comenten qué piensan, qué harían en mi lugar, si buscarían la verdad o si la dejarían ir. Esas palabras en los comentarios son para mí como una mano que alguien me tiende para ayudarme a levantarme. Las necesito. Y cuantos más seamos en esta conversación, más historias como la mía van a poder llegar a mujeres que las necesitan escuchar. El primer hilo que jalé fue el más difícil, la carta. La carta estaba escrita a mano en papel de carta común, de esos cuadriculados que se compraban en cualquier papelería en los años 70, con una letra femenina que inclinaba las palabras ligeramente hacia la derecha. Estaba fechada en agosto de 1973, 5 meses antes de que Roberto naciera, 7 meses después de mi boda con Rigoberto. La firmaba solamente como Luciana, sin apellido.
y su contenido, que releí muchas veces en esas 2 semanas de silencio hasta saber el texto de memoria, era una petición. Luciana le decía a Rigoberto que estaba embarazada, que el hijo era de él, que no había manera de negarlo porque ella no había estado con ningún otro hombre en el tiempo en que podía haber ocurrido, y que le pedía, sin exigir pero con firmeza, que le dijera qué iba a hacer. La carta no tenía respuesta adjunta. Rigoberto nunca respondió esa carta, o si lo hizo no lo guardó, o si lo guardó yo no lo encontré. Lo que sí encontré fue la segunda fotografía. Un hombre joven, no mayor de 20 años, con la frente ancha y la sonrisa torcida hacia la izquierda. Una fotografía tomada probablemente en los años 90, a juzgar por la ropa que llevaba. Chamarra de mezclilla, pantalón de pinzas, tenis blancos de marca, y por el color y la textura de la impresión, esa calidad particular de las fotos reveladas en los laboratorios Kodak de los años 90 que tienen un amarillo particular alrededor de los bordes. Era idéntico a Roberto. No parecido. No similar. Idéntico en los rasgos que importan. La frente, la forma de los ojos, esa sonrisa. Ese hombre era el hijo de Luciana. Era el hijo que Rigoberto había tenido con otra mujer, mientras yo era su esposa. Era el hermano de Roberto que Roberto no sabía que tenía. Necesité varias horas y varias tazas de té de manzanilla, que son las que tomo cuando el sistema nervioso me hace de las suyas, para que eso aterrizara de manera completa. No de un golpe, sino por capas, como cuando uno pela una cebolla, y cada capa que quita descubre otra debajo. Primero la comprensión intelectual. Rigoberto tuvo un hijo con otra mujer, antes o durante nuestro matrimonio. Luego la implicación sobre Roberto. Si ese hijo era de Luciana, ¿qué era Roberto? La aritmética de las fechas me respondió esa pregunta de manera brutal. Roberto nació en febrero de 1974. La carta de Luciana era de agosto de 1973. El recibo del hotel en Puebla era de octubre de 1973. Si Luciana quedó embarazada de Rigoberto en el tiempo que sugería la carta, entre la primavera y el verano de 1973, cuando nosotros ya éramos marido y mujer desde marzo, entonces el hijo de Luciana era contemporáneo de Roberto. No era anterior. Era del mismo tiempo. Lo cual significaba, con una lógica que no tiene piedad ni contemplaciones, que Rigoberto estuvo con las dos al mismo tiempo, que mientras yo, su esposa de apenas unos meses, vivía en la casita de la calle Xicoténcatl creyendo que estábamos construyendo algo juntos, él seguía viendo a Luciana en Puebla. Que mientras yo bordaba manteles en la ventana y esperaba que naciera nuestro primer hijo, en Puebla había otra mujer que también esperaba a un hijo del mismo hombre. Me tuve que sentar en el piso del closet porque las rodillas no me aguantaron. Literalmente, el piso frío de cemento pintado de color ocre que tiene ese cuarto, con las cajas a los lados y el suéter de naftalina debajo de mí. Me senté ahí como se sienta uno cuando ya no tiene caso fingir que está de pie. Me quedé con las dos fotografías en las manos, la del hombre de la jacaranda y la del hombre joven de la sonrisa torcida, y las miré alternadamente durante un tiempo que no supe medir. El cuarto olía a naftalina y a polvo, y a algo más que no supe nombrar en ese momento, y que después reconocí como el olor particular de las cosas viejas que han guardado secretos. Los secretos, si se guardan el suficiente tiempo, se impregnan en los objetos que los rodean. Lo he pensado muchas veces desde ese día. Afuera el mundo seguía. El perro del vecino ladró 2 veces. El vendedor de camotes pasó por la calle con su silbato de vapor, que siempre suena a lamento en las tardes de invierno. Un carro arrancó en algún punto de la cuadra. El mundo no se detiene mientras a uno se le cae el suelo debajo. Eso también aprendí ese día. Me quedé ahí un tiempo largo. Cuando me levanté, lo hice despacio,
agarrándome del marco del closet porque las rodillas todavía no estaban del todo firmes. Me guardé las 2 fotografías en el bolsillo de la bata. Guardé la carta en su sobre. Guardé el recibo doblado en 4. Puse todo de vuelta en la caja de zapatos. Puse la caja encima de la alacena de la cocina, a la vista, porque algo en mí supo en ese momento que ya no podía seguir guardando cosas en los fondos oscuros de los closets. Luego me preparé el té de manzanilla. Lo hice con calma, midiendo las cucharadas, esperando que el agua hirviera con una paciencia que no sentía por dentro, pero que mis manos ejecutaron de manera automática. Me senté a la mesa con el té y me quedé mirando la pared. La pared de la cocina tiene un azulejo de talavera azul y blanco que compré en el mercado de artesanías de Puebla hace unos 20 años. Un azulejo con una paloma dibujada con el pico abierto como si cantara. Lo había mirado miles de veces sin verlo. Esa tarde lo vi y pensé, hay 50 años de mentira en esta casa. 50 años de un hombre que me miraba a los ojos y guardaba esto. 50 años de un hijo que creció sin saber de dónde venía de verdad. 50 años de silencio construido sobre el miedo y la cobardía, y quizás también sobre algo que fue amor en algún momento, aunque el amor no excuse lo que hizo. Y luego pensé, Rigoberto ya no está para responder por eso, pero yo sí estoy. Y Roberto está, y Aurelio está, y Luciana está, y eso que está, esa verdad que existe aunque haya estado cubierta 50 años, merece luz. La preparación para hablar con Roberto me tomó más tiempo del que me imaginé. No por falta de decisión, que esa ya la tenía, sino por la manera en que quería hacerlo. No quería llegar con la caja de zapatos bajo el brazo como quien llega a presentar evidencias en un juicio. Quería llegar con las palabras correctas, con el tono correcto, con suficiente amor visible para que Roberto pudiera recibir lo que le iba a decir, sin que se destruyera algo irreparable entre nosotros. Practicé. Sé que suena extraño, pero practiqué. Hablé sola en la cocina, en voz baja para que no me escuchara nadie aunque estaba sola en la casa, y ensayé distintas maneras de empezar la conversación, distintas maneras de estructurar lo que iba a decir. Escribí en un cuaderno los puntos que no quería olvidar. Hice una lista de las preguntas que Roberto probablemente tendría y pensé en cómo responderlas. También preparé otra cosa. Necesitaba saber más antes de hablar con Roberto. Necesitaba saber quién era Luciana. Necesitaba saber si todavía vivía. Necesitaba saber quién era el hombre de la segunda fotografía. Si era el hijo de Luciana. Si Luciana le había dicho la verdad sobre su padre. No tenía mucho con qué buscar. La carta firmada solo como Luciana. El recibo a nombre de Luciana G. y una dirección en la colonia La Paz de Puebla, que 50 años después podía significar cualquier cosa, o nada. Pero en el mundo de hoy, con el Internet y las redes sociales, uno puede encontrar a mucha gente si sabe cómo buscar. Yo no sé muy bien cómo buscar en Internet, lo reconozco sin vergüenza, pero mi nieta Camila, que tiene 17 años y es la persona más hábil con el teléfono que he conocido en mi vida, me enseñó hace un tiempo a buscar en Facebook y en Google. Y eso fue lo que usé. Busqué en Facebook el nombre Luciana G, con filtros de edad y ubicación en Puebla. Hay miles de personas que coinciden parcialmente. Mandé mensajes a varias, explicando con cuidado que buscaba a una persona específica relacionada con Teciutlán, sin decir más. La mayoría no respondió. 2 respondieron para decir que no eran ellas. Una me dijo que su madre se llamaba así y vivía en San Andrés Cholula, y que si le daba más información tal vez podía ayudarme. Le di el nombre completo que intuí a partir del recibo. Luciana Gutiérrez, con la G de apellido. La chica, que resultó ser sobrina, no hija, me dijo que sí,
que conocía a esa persona, que era amiga de su madre. Me dio un número de teléfono. Tardé una semana en llamarlo. Tenía miedo. No del rechazo ni de la hostilidad, sino de lo que significaba llamar, que ya no había vuelta atrás, que la verdad que yo había desenterrado iba a tener que vivir en el mundo real, fuera de mi cabeza y de la caja de zapatos, con consecuencias reales para personas reales. Llamé en junio de 2023, un martes por la mañana mientras el café todavía estaba caliente en la taza. El teléfono sonó 4 veces. Luego una voz de mujer, serena, con esa calma de quien ya ha esperado mucho. «¿Bueno?» Le dije quién era. Hubo el silencio más largo que he escuchado en un teléfono. Luego su voz, igualmente serena. «Yo siempre supe que este día llegaría. Ya». Luciana Gutiérrez Bravo tenía 71 años cuando hablamos por primera vez. Había nacido en Puebla capital. Había crecido en la colonia La Paz, había estudiado secretariado en una academia privada y había trabajado 40 años en una notaría hasta jubilarse. Había criado a su hijo Aurelio sola, con la ayuda de su madre que estuvo con ella los primeros años, sin un hombre en casa porque nunca volvió a formalizar con nadie, no por amargura. Me explicó, sino porque las circunstancias y sus propias decisiones la llevaron a ese camino. Y no lo cambiaría. Me contó la historia completa en esa primera llamada, que duró más de 2 horas, y me dejó sin voz y sin café, porque se enfriaron sin que yo me diera cuenta. Rigoberto y Luciana se conocieron en Puebla en el año de 1971, cuando él tenía 23 años y estaba visitando a un amigo que estudiaba en la preparatoria de la universidad. Luciana tenía 19. Se gustaron. Empezaron a verse. La relación duró casi 2 años, encuentros cuando Rigoberto venía a Puebla, que era cada mes aproximadamente, a veces cada 3 semanas. Luciana no sabía de mí. No sabía que en Teciutlán había una muchacha con quien Rigoberto estaba considerando formalizar. Cuando Luciana quedó embarazada, a principios del verano de 1973, ya estábamos casados Rigoberto y yo desde marzo. Rigoberto fue a verla y le dijo la verdad, que se había casado, que no podía hacerse cargo de ese hijo, que lo sentía. Luciana me dijo que no gritó ni lloró frente a él, que se contuvo porque no quería darle esa satisfacción. Le dijo que se fuera, y se fue, y ella se quedó con el embarazo y con la pregunta de cómo iba a salir adelante. La carta que yo encontré en la caja fue la única que Luciana le mandó, después de que Rigoberto se fue. Una carta en la que no le pedía dinero ni le exigía nada, solo quería que él supiera la situación. Rigoberto nunca respondió. Luciana lo interpretó como una respuesta suficientemente clara y no volvió a contactarlo. Aurelio nació en febrero de 1974, 2 semanas después de Roberto, lo que significa que mientras yo daba a luz en Teciutlán, con la partera Amparo, y Rigoberto lloraba en la sala de espera, en Puebla había otra mujer dando a luz otro hijo de ese mismo hombre. Ese es el nivel de simultaneidad que Rigoberto manejó. Eso es lo que guardó en silencio el resto de su vida. Luciana nunca le dijo a Aurelio quién era su padre durante los primeros 20 años. Le dijo que fue un hombre que no quiso quedarse, que no valía la pena buscarlo. Aurelio creció con esa versión, sin resentimiento particular porque su madre le dio suficiente amor para no sentir el hueco. Estudió en Puebla, hizo la carrera de contaduría, trabajó en una empresa de auditoría, se casó, tuvo 2 hijos. Una vida completa y bien armada, sin el secreto de su origen como una carga visible. Fue en los años 90 cuando Rigoberto buscó a Luciana. ¿Cómo la encontró? Ella no me lo explicó con detalle. Y yo no pregunté por qué. Hay cosas que uno no necesita saber completo. El caso es que la buscó y la encontró. Le pidió disculpas. Conoció a Aurelio. Lloró, según me contó Luciana. Igual que lloró cuando Roberto nació.
Esos lloros de los hombres que sienten pero no actúan, que se arrepienten pero no cambian nada. Le dio algo de dinero, no mucho, y le prometió estar más presente. No cumplió la promesa, o la cumplió solo en parte, con llamadas esporádicas y visitas muy ocasionales que se fueron espaciando hasta desaparecer. Aurelio supo entonces quién era su padre, pero decidió no buscar más de lo que Rigoberto le ofrecía, que tampoco era mucho. Y así estuvieron las cosas hasta que Rigoberto murió y yo encontré la caja. Cuando terminé de hablar con Luciana esa primera tarde, me quedé en la silla de la cocina largo tiempo. La luz afuera había cambiado de la del mediodía a la de la tarde, ese amarillo más suave que tiene el sol cuando ya va bajando sobre la sierra. El café estaba frío. Las bugambilias del patio brillaban con el sol de una manera que siempre me ha parecido bonita. Pensé en Luciana, pensé en Aurelio, pensé en Roberto, pensé en mí y pensé que era tiempo de hablar. Llamé a Roberto el martes siguiente por la mañana. Le dije que necesitaba verlo, que era importante, que viniera ese fin de semana. Me preguntó si estaba bien, con esa preocupación que siempre tiene cuando nota algo diferente en mi voz. Le dije que estaba bien, que no era urgencia médica ni nada así, que simplemente quería hablar con él de algo que necesitaba decirle en persona. Me preguntó si era sobre la casa, sobre algún trámite. Le dije que no. Me preguntó si estaba segura de que estaba bien. Le dije que sí, que viniera tranquilo. El viernes llegó con Alejandra al caer la tarde, en su carro gris que conozco de memoria. Los dos traían la cara de quien viene preparado para una sorpresa, pero sin saber de qué tipo. Los recibí con café y con unas galletas de nata que había hecho esa mañana. Les pregunté por los niños. Me contaron. Platicamos de cosas normales durante un rato, lo suficiente para que la tensión bajara un poco. Luego le dije a Alejandra que si me la perdonaba, iba a hablar con Roberto a solas un momento, que se pusiera cómoda en la sala con la televisión. Alejandra es una mujer inteligente e intuitiva. Me miró a Roberto, y dijo que sí, que claro, con esa naturalidad que tiene la gente buena para entender que hay momentos que no son suyos. Roberto y yo nos fuimos a la cocina. Le puse café. Me senté frente a él en la misma mesa donde lo había sentado a hacer la tarea cuando era niño, donde lo había regañado alguna vez y consolado otras. Le dije que lo que iba a contarle era difícil, que lo quería mucho, que eso no iba a cambiar, que lo que escuchara no cambiaba lo que habíamos sido y lo que éramos. Luego saqué la caja de zapatos que había puesto encima de la alacena esa mañana y se la puse enfrente. Le expliqué dónde la había encontrado. Le dije que la abriera. La abrió despacio. Sacó la carta primero. La leyó. Vi su cara cambiar. La atención concentrada de cuando lee algo importante. Luego la arruga entre las cejas que le sale cuando algo no cuadra. Luego algo más difícil de nombrar. Algo entre la confusión y el comienzo de una comprensión que uno todavía no quiere tener. Luego sacó las fotografías. Las miró una por una. Cuando llegó a la segunda, a la del hombre de la sonrisa torcida, se detuvo. La sostuvo un momento. Luego me miró. No dijo nada durante un tiempo que se sintió largo, aunque probablemente fueron solo segundos. Luego dijo, con una voz más calma de lo que yo esperaba: ¿Esto es lo que creo que es? Le dije que sí. Le conté todo lo que sabía, todo lo que Luciana me había contado, la aritmética de las fechas, la historia completa de lo que Rigoberto había hecho y lo que había callado. Lo conté todo con el mayor cuidado que pude, sin dejar fuera lo que dolía, pero tampoco exagerando para hacer más drama del que ya había. Roberto me escuchó completo. No me interrumpió. Cuando yo terminé, él se quedó con las manos alrededor del tarro de café, mirando la mesa. Luego dijo: «Mamá,
Tú eres mi mamá. Eso no lo cambia nadie. Esas palabras me rompieron en pedacitos. Del tipo de romperse bien, del tipo de romperse que alivia. Le dije que sí, que lo sabía, y que por eso se lo estaba diciendo, porque él merecía saber la verdad, porque Aurelio existía y era su hermano de sangre, porque el silencio ya había durado suficiente, y yo no iba a ser la siguiente en cargarlo. Me preguntó si quería conocer a Aurelio. Tardó en responder. Le dije que no había prisa, que él decidía a su tiempo. Me dijo, sí, pero dame tiempo. Le di tiempo. Los meses que siguieron fueron extraños y hermosos al mismo tiempo, que es una combinación que no sabía que podía existir junta hasta que la viví. Extraños porque todo era nuevo, porque la realidad había cambiado de forma, y uno tiene que aprender a moverse en un espacio que ya no tiene los mismos ángulos de siempre. Hermosos, porque algunas cosas que el secreto había mantenido separadas empezaron a unirse. Roberto y Alejandra pasaron varias noches difíciles procesando la noticia. Me lo dijo ella después con esa honestidad que tiene, que no le gusta adornar las cosas. Hubo conversaciones largas, hubo momentos de rabia hacia Rigoberto. Hubo también, según me contó Alejandra, momentos en que Roberto se quedaba callado mirando la nada y ella lo dejaba estar porque hay cosas que solo se pueden procesar en el silencio de uno mismo. La relación entre Roberto y yo, sin embargo, cambió para mejor desde esa primera noche. Hay una cosa peculiar que sucede cuando uno ha compartido una verdad difícil con alguien y ese alguien la recibe con amor. La relación se asienta en algo más firme que antes. Antes de esa noche en la cocina, Roberto y yo nos queríamos mucho, pero había entre nosotros esa distancia suave que se forma entre madres e hijos adultos que no saben ya muy bien cómo acercarse sin invadir. Después de esa noche, esa distancia desapareció. Empezamos a hablar diferente, más directo, más honesto, con menos relleno de cortesía y más sustancia real. Me contó cosas que nunca me había contado. Me habló de que cuando estaba en la universidad había pasado por un periodo de confusión sobre su identidad, de no saber muy bien a quién se parecía ni de dónde sacaba ciertos rasgos de su manera de ser que no reconocía en ninguno de sus padres. Me habló de que la pregunta que me hizo en el Panteón ese noviembre no había sido casualidad, que algo en él llevaba tiempo moviéndose, aunque sin forma concreta. Me habló de que cuando Rigoberto murió y él se quedó mirando la fotografía de la lápida por primera vez después del entierro, tuvo una sensación extraña que no supo nombrar. Esas conversaciones me llenaron de una manera que no esperaba. De una manera que solo se puede describir como plenitud, aunque venga de un lugar difícil. Luciana y yo seguimos en contacto. Nos hablamos por teléfono cada 2 o 3 semanas, conversaciones que empiezan con las noticias cotidianas y terminan en historias del pasado que las dos necesitamos contar y escuchar. Es una amistad rara, lo reconozco. La mujer con quien mi marido me fue infiel no es la candidata obvia para convertirse en mi amiga. Pero resulta que Luciana es una persona que me cae bien, que me respeta, que no tiene cinismo ni amargura a pesar de todo lo que vivió, y que comparte conmigo el amor por un muchacho que nació en febrero de 1974, con la sonrisa torcida hacia la izquierda. Por eso, mija, cuando empecé a valorarme de verdad, cuando entendí que la verdad no llega a destruirnos, sino a completarnos, aprendí que hay cosas que una necesita tener cerca para poder seguir. Por eso dejé algo en el comentario fijado que ojalá yo hubiera tenido en mis años de silencio. Búscalo cuando termines de escuchar. Es para mujeres como tú, como yo, como Luciana. Mujeres que cargaron sin saberlo el peso de historias que no eran suyas. Roberto tardó 4 meses en decidir que quería conocer a Aurelio. Durante esos 4 meses, Luciana fue hablando con Aurelio poco a poco, preparándolo,
contándole la historia de manera gradual. Aurelio la escuchó con la misma calma que su madre. Es un hombre serio, de los que procesan en silencio antes de reaccionar. Cuando Luciana le dijo que tenía un hermano y que ese hermano quería conocerlo, Aurelio tardó un momento y luego dijo que sí, que él también. El encuentro fue en mi casa, un domingo de octubre de 2023, 18 días antes de que yo cumpliera 71 años. Era un domingo soleado de los que Teciutlán tiene pocos en otoño, con el cielo más azul que el habitual y las bugambilias en el patio con el color encendido que toman cuando les llega el sol de la tarde. Llegó Aurelio con Luciana a las 11 de la mañana. Yo los recibí en la puerta. Roberto ya estaba en la sala con Alejandra. Los hice pasar. Los presenté con las palabras más sencillas que encontré, porque no había palabras complicadas que alcanzaran para ese momento. Roberto, él es Aurelio. Aurelio, él es Roberto. Me quedé en la cocina. No por timidez, sino porque ese momento era de ellos, no mío. Escuché desde la cocina el murmullo de las voces. Escuché una risa pequeña, de esas que salen cuando la tensión es tanta que el cuerpo necesita válvula. Hice café para todos aunque nadie me lo había pedido porque necesitaba hacer algo con las manos. Cuando ya llevaban un rato y la conversación sonaba más fluida, me asomé. Los vi sentados Aurelio y Roberto en el mismo sofá, con los codos en las rodillas, inclinados hacia adelante con el mismo ángulo exacto, hablando con las manos de la misma manera. Dos hombres que no se conocían hasta ese día y que sin embargo tenían el mismo lenguaje corporal, la misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchan, la misma sonrisa torcida hacia la izquierda. Aurelio me vio entrar. Me miró con unos ojos que tenían algo de Rigoberto y algo de la señora que no conocía, su madre, y dijo: «Gracias por buscar la verdad». Le dije que yo no había buscado, que la verdad me había encontrado a mí, que eso también pasa. Se rió. Roberto se rió. Luciana, parada junto a la ventana del patio donde brillaban mis bugambilias, sonrió de esa manera serena que ya le había aprendido. Y en ese instante, en esa sala con el sol de octubre entrando por la ventana y 4 personas sentadas alrededor de una verdad que había tardado 50 años en llegar, sentí algo que no esperaba sentir. Paz. No la paz de que todo estaba resuelto, porque no todo estaba resuelto. No la paz de que el dolor había desaparecido, porque el dolor tiene sus tiempos y no desaparece de un día para otro, sino la paz de que lo que era secreto ya era verdad, de que lo que estaba roto ya era visible, de que no estaba cargando sola lo que nunca debía haber cargado. Esa es la paz que viene de soltar el secreto ajeno. Fui al Panteón en el Día de Muertos de 2023, como siempre. Pero esa vez fue diferente. Roberto fue conmigo, como siempre, pero también fue Aurelio. Los 2 hijos de Rigoberto, parados frente a la tumba de un hombre que no les dio lo que merecían, pero que existió y fue parte de su historia, cada uno a su manera. Yo no los presioné a que dijeran nada ni hicieran nada en particular. Pusimos el cempasúchil, prendimos las veladoras. Nos quedamos un momento en silencio. Luego Aurelio dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar completo. Y Roberto asintió. Y nos fuimos. A mi casa, donde Alejandra y Luciana habían preparado una comida entre las 2, que resultó ser uno de los almuerzos más sabrosos que he tenido en mucho tiempo. En esa mesa, ese día, estuvimos los 5. Roberto y Alejandra, Aurelio y su esposa Gloria, que vino también, y yo. Una familia extraña y nueva, armada a partir de una verdad difícil, pero una familia, al fin. Mis vecinos notaron el cambio en mí antes de que yo pudiera explicarlo. Catalina, mi vecina de toda la vida, me dijo que me veía diferente, más erguida, con otro brillo en los ojos. El señor Edmundo,
que ya tiene 82 años pero sigue fumando en la puerta de su casa, como desde siempre. Me dijo que me veía más joven. Yo les decía que era el descanso, que había dormido mejor últimamente, que era los vitamínicos que me recetó el médico. No era los vitamínicos, era la verdad. La verdad tiene eso que hacen los vitamínicos, pero de adentro hacia afuera. Empecé a ir al taller de escritura que da una señora llamada Consuelo Arce en el Centro Cultural los miércoles por la mañana. Nunca en mi vida había escrito nada más extenso que una carta o una lista del mandado, pero algo en mí quería poner en palabras lo que había pasado. Necesitaba sacarlo de adentro y darle forma en un papel. La señora Consuelo es una maestra de primaria jubilada que tiene una paciencia enorme y una manera de enseñar que no hace a uno sentir torpe, aunque lo sea. Me dijo desde la segunda clase que yo tenía voz narrativa, que así dice ella, que mis historias tenían un ritmo particular y que debería seguir escribiendo. Seguiré. También aprendí a hacer cosas con el teléfono que antes le pedía a Roberto. A pagar los servicios en línea, a buscar información cuando la necesito, a mandarle mensajes de voz a Luciana que a veces duran 10 minutos porque tenemos mucho que decir. 72 años y aprendiendo cosas nuevas. La señora Consuelo del taller dice que la edad es solo el número de veces que uno ha rodeado el sol, y que lo que cuenta es cuántas veces uno ha decidido seguir aprendiendo. Me gusta eso. Roberto y Aurelio se han vuelto parte de la vida del uno y del otro, con la cautela que tiene la gente adulta para crear vínculos nuevos, pero con la solidez que da el reconocer en alguien rasgos propios. Se hablan seguido por teléfono. Se han visto varias veces, en Puebla y en Teciutlán. Sus hijos se han conocido. La semana pasada, Aurelio me mandó por WhatsApp una foto de él y Roberto en un partido de fútbol americano al que fueron juntos en Puebla, los dos con gorras y caras de frío y sonrisas torcidas hacia la izquierda, que en la foto de los dos juntos son iguales, idénticas, como dos copias del mismo gesto. Le puse la foto de fondo de pantalla de mi teléfono. Ahí está, mirándome cada vez que lo saco de la bolsa. Si llegaron hasta aquí conmigo, hasta el final de todo este camino, les debo un agradecimiento que no tengo palabras suficientes para expresar. Denle like a este video si algo de lo que escucharon les tocó el corazón. Suscríbanse al canal para que más historias como la mía puedan llegar a quien las necesita. Comenten qué piensan, qué sintieron, qué harían ustedes en mi lugar. Y díganme de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Porque esa comunidad de mujeres que se forma en los comentarios es para mí lo más valioso que existe. Su apoyo no solo me sostiene a mí, hace que estas historias lleguen a otras mujeres que tal vez en este momento están cargando solas algo que no deberían cargar solas. Hay una cosa que tardé 70 años en aprender. Una sola cosa, pero grande. Se las digo con toda la claridad que tengo. La verdad no llega para destruirnos, llega para completarnos. Cuando encontré esa caja de zapatos y leí esa carta y vi esas fotografías, sentí que todo lo que había sido mi vida se derrumbaba, que los 47 años con Rigoberto habían sido mentira. Que Roberto no era lo que yo pensaba, que mi historia entera era una construcción sobre arena, sobre el secreto de otro. Eso sentí. No lo negaré. Pero lo que encontré al otro lado de ese derrumbe fue distinto de lo que esperaba. Encontré a Luciana, que también había cargado en silencio durante 50 años. Encontré a Aurelio, que tiene la misma sonrisa que Roberto, y que llegó a mi casa un domingo de octubre, y me dijo, gracias por buscar la verdad. Encontré a un Roberto que me miró a los ojos, después de saber todo, y me dijo que yo era su mamá, que eso no lo cambia nadie. Encontré en mí misma una fortaleza que no sabía que tenía, porque una no sabe de qué está hecha hasta que tiene que probarlo. Ser madre no es cuestión de biología solamente,
Ser madre es estar ahí. Es levantarse a las 3 de la mañana cuando el niño tiene fiebre. Es revisar la tarea aunque uno no entienda las fracciones y fingir que sí para no desanimarlo. Es guardar los dibujos que traen de la primaria en una caja aunque el cajón esté lleno. Es escuchar cuando hablan. Es quedarse aunque sea difícil. Eso fui yo para Roberto durante 50 años. Eso sigo siendo hoy. Y la vida, esa cosa que uno cree que ya conoce cuando llega a los 70, tiene una manera de sorprendernos. De decirnos, todavía no has terminado. Todavía hay capítulos que no has leído. Todavía hay personas que conocer y verdades que enfrentar y amigas inesperadas que llegan por los caminos más raros. Para todas las mujeres que están escuchando esto en este momento y que sienten que ya es tarde para algo, para saber su verdad, para reclamar lo que es suyo, para empezar algo nuevo, para aprender algo que nunca aprendieron. Les digo con toda la convicción de mis 72 años, no es tarde, nunca es demasiado tarde. Yo encontré mi verdad a los 70. Hice amiga a la mujer con quien mi marido me traicionó. Junté a 2 hermanos que no se conocían. Aprendí a escribir. Aprendí a usar el teléfono. Aprendí que el amor que uno da durante toda una vida no depende del origen de quien lo recibe para ser verdadero. Nunca es demasiado tarde para saber quiénes somos de verdad. Me llamo Esperanza Virtudes, Tlalpan Montes. Tengo 72 años. Soy de Teciutlán, Puebla. Soy madre y abuela. Soy la amiga inesperada de Luciana Gutiérrez. Soy la mujer que se arrodilló en el piso de un closet con olor a naftalina y encontró adentro de una caja de zapatos la verdad que había estado esperándola y que decidió hacer algo con ella. Gracias por escucharme hasta el final. Cuídense mucho. Cuídense a sí mismas con el mismo cuidado con que cuidan a los demás. Y recuerden, la verdad llega cuando tiene que llegar. Lo que importa es qué decidimos hacer cuando llega. Con todo mi cariño, desde Teciutlán, Puebla, para donde sea que estén viendo esto esta tarde. Su abuela Esperanza.